Listo, ya comencé a grabar. El video lo voy a dejar habilitado para ensabio para aquellos que de pronto lleguen tarde puedan retomar el ejercicio, ¿ya? Es decir, retomarlo desde el inicio para poder entender con mayor claridad lo que vamos a hacer. Como bien ya sabemos, estamos en recta final, ya estamos en los últimos cartuchos de todo este periplo por el que nos ha tocado pasar este semestre, no solamente en relación de la elaboración y la construcción de un producto que es el ensayo académico, aprender a escribirlo, aprender a elaborarlo, para que de aquí en adelante, ustedes tengan mayor facilidad para escribirlo, porque se lo van a pedir en otras asignaturas, y de pronto lo que hoy les parece harto, les parece aburridor, pues seguramente mañana no les parecerá. Mañana tendrán ya mayor claridad sobre los beneficios de haber hecho este ejercicio un poco molestoso, pero les ayudará. Pues estamos en la recta final. Y como estamos en la recta final, les recuerdo que ya por lo menos ustedes tienen, la gran mayoría de ustedes tienen unos borradores elaborados. Ya tienen unos borradores. Y de esos borradores hemos ido fortaleciendo algunos aspectos ya, ¿verdad? Ayer me tomé la tarea de responderle a aquellos que escribieron por Sabio en el foro colaborativo, que no fue tan colaborativo porque, bueno, no hubo mucha interacción allí de mirar lo que otro compañero escribió. Porque está aquí, ok. Sino simplemente colocaron lo propio. Los pocos, porque fueron muy pocos de este grupo, de los otros dos grupos fueron más. Yo les respondí, allí les respondí, e incluso les di una recomendación de ajuste de su tópico, que sería obviamente el título. Es decir, hemos ido ajustando ya el borrador desde el título. El ejercicio de la semana pasada que hicimos fue el ajuste y el fortalecimiento del cuerpo, de la introducción, digamos, de la introducción y del cuerpo del trabajo y lo demás, pero sobre todo el tema de las evidencias, del razonamiento, de la presentación de evidencias, esa parte, la introducción ya la hicimos, ¿verdad? Cuando hicimos el ejercicio de las estrategias de introducción que pueden utilizar para hacerla. Y esta semana precisamente tenemos la elaboración para aquellos que no presentaron conclusiones en el borrador, la elaboración o los ajustes para aquellos que sí presentaron en el borrador algún tipo de conclusión, las estrategias que usted puede utilizar para fortalecer su conclusión o para elaborar su conclusión a partir de unas estrategias también que existen para la conclusión. Entonces, estamos en la recta final esta semana. Vamos a ajustar la conclusión. Vamos a hacer un ejercicio el día de mañana. Vamos a hacer un ejercicio como el que hicimos de la introducción, utilizando también una guía, escogiendo una de las estrategias y elaborando la conclusión o ajustándola. Y quedamos pendientes únicamente ya con la próxima semana, que sería unas recomendaciones adicionales mías para mejorar su ensayo académico, para mejorarlo. Y quedaríamos ya para la entrega de un borrador la semana que viene, el segundo borrador,
¿verdad? Ese ustedes lo tienen que entregar para revisarlo, no solamente yo, sino entre todos, es decir, sería un trabajo de pareja para revisarse entre ustedes y obviamente yo, y ya quedar solamente con la siguiente semana, que sería la semana de entrega del informe final, es decir, del ensayo final, la entrega, la subida a Sabio, ¿verdad? Ya usted simplemente con eso, con esas recomendaciones que yo le daré la próxima semana para mejorar el trabajo, el texto, usted lo mejora y ya teniéndolo listo, usted lo sube y ok, allí ya quedamos listos. Con esto quiero decirles, jóvenes, que, y desde ahora se los digo, no hay excusa, no va a haber excusa. ¿Por qué? Porque ya venimos realizando varios borradores, es decir, ya usted viene teniendo su texto ya preelaborado. No va a haber excusa para la subida del ensayo final, del trabajo final a Sabio, de que no lo pude subir porque no tenía internet, porque no tenía luz, porque no tenía... No, usted va a tener buen tiempo para subirlo. Lo sube y listo. Quien no lo suba no tiene nota, ¿ya? Es como cuando habíamos quedado al principio del semestre, que quien no entregara portafolios no se le tenía nota, no se le presentaba, no se le colocaba, no se le aceptaba la entrega del informe final. ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes eso? Lo mismo ahora. Quien no suba a Sabio no se le acepta ni por correo electrónico institucional, ni por Sabio interno, no. Por el enlace que les voy a habilitar, usted lo debe subir porque va a tener un tiempo límite y si no lo sube por allí, no se le acepta. Lo digo por esto también, porque en los borradores anteriores, en el borrador anterior, yo les acepté que me enviaran por correo institucional. ¿Qué sucede? Allí no hay la posibilidad de que su documento pase por Turnitin. Y aquí lo importante es que pase por Turnitin precisamente para saber qué tanto escriben ustedes, que es producción personal. No importa que no esté muy bien, que esté excelente elaborada, no. Esto es un ejercicio precisamente para usted ir mejorando. No pasa por Turnitin y no podemos ver qué tanto plagio hay. Entonces, por eso les digo, el borrador este que viene ahora, que tienen que subir a Sabio, si no lo suben a Sabio, no se acepta por correo institucional ni por nada, porque van a tener tiempo. Y el informe final, que es la próxima semana, menos. Si no lo suben a Sabio, no se les acepta por ningún otro medio. Es para que lo tengamos claro desde ahora y vayan preparándose porque, bueno, algunos, no, que yo tengo también otra, que tenemos otras asignaturas y tal. Bueno, sí, tienen otras asignaturas, pero todas las asignaturas que ustedes están estudiando son importantes, todas, incluyendo esta, es más, mucho más esta, porque esta, aunque ustedes no lo crean, esta, digamos, permea todas las demás. Esta asignatura se conecta con todas las demás asignaturas que usted tiene, porque es precisamente para que usted aprenda a argumentar desde el oral, pero sobre todo desde lo escrito, que son textos que les van a pedir a ustedes en las otras asignaturas. Bien, en ese sentido, pues vamos a ver el ejercicio de esta semana. En un segundo, que no sé por qué siempre pasa lo mismo con esto. Ya estoy. Profe, una pregunta. ¿Cuántas páginas debe tener el ensayo final? ¿No? ¿Cuántas páginas debe tener el ensayo final? Esto ya lo hemos explicado varias veces. Yo les he dicho a ustedes que el ensayo tiene que ser, digamos, no es un ensayo tan amplio, no es amplio. Es decir, un ensayo
de 4 o 5 hojas es mucho. Usted puede hacer un ensayo de 3 hojas que le permita a usted presentar una introducción, bien sea de un párrafo o dos, presentar 3, 4 o 5 párrafos argumentativos. Es que esto depende de cuánto requieras tú o que requieran ustedes en su cuerpo argumentativo, cuánto requieran, cuántos argumentos requieran presentar para dejar, digamos, con contundencia lo que ustedes quieren defender, la tesis que ustedes quieren defender. Entonces, en ese caso, algunos de ustedes podrán hacerlo en 3, 4, 5 párrafos, 6 párrafos, dependiendo, porque fíjense que nosotros vimos párrafos de ejemplificación, de analogía, ¿cierto? Eso debe verse reflejado allí, dependiendo de lo que usted necesite mostrar. Necesita mostrar unos ejemplos, necesita hacer unas analogías, necesita hacer unos argumentos de autoridad o unos argumentos de causalidad, ¿cierto? Eso, teniendo en cuenta eso, seguramente el cuerpo argumentativo será, como les digo, de 3, 4, 5 párrafos, no sé, 6, no sé, dependiendo de lo que usted necesite para defender su tesis, su postura, ¿verdad? Los argumentos que usted tiene que presentar para ello. Entonces, eso variaría la cantidad de páginas, pero como les estoy diciendo, mínimo, por ejemplo, mínimo, usted en 3 páginas, usted tranquilamente puede presentar los argumentos que necesita, incluyendo y también pues la conclusión de 1 o 2 párrafos y la introducción de 1 o 2 párrafos. ¿Ok? Entonces, para tenerlo claro, por lo menos mínima 3 páginas, 4 o 5, digamos 5 como mucho, porque es que sería demasiado, y lo que se requiere aquí es un texto que yo pueda leer lo más rápido posible. O sea, no necesito yo dedicarme 10, 15 minutos para leer un texto. ¿Listo, Mildred? Listo, profe, gracias. Bueno, para que vaya preparando su ensayo. Recuerden que su ensayo también tiene que tener unas normas de margen, que son de 2.54, unas interlineados de 1.5. Entonces eso siempre le va dando a usted, digamos, margen, ¿cierto? Le va dando espacios que van copando y van ayudando a la paginación de su texto, por lo cual también les digo que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si usted utiliza 5 o 6 párrafos argumentativos y se le va demasiadas páginas, 7, 8 páginas, entonces usted tendría que entrar a hacer el ejercicio de lo que vimos también, que es de elipsis, sustitución léxica, para poder ir resumiendo y haciendo más corto el texto. Bien, vamos a ver si logro ahora hacer esto. No sé por qué no sale. Siempre pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, ahí sí, ahora sí. Bien, entonces, esta semana, como bien pueden darse cuenta, estamos en el cuerpo y conclusión del ensayo. El cuerpo es, obviamente, la argumentación, el cuerpo argumentativo del ensayo, y finalmente la conclusión, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, porque ya nosotros, en relación al cuerpo del trabajo, hemos ido haciendo ya unos ejercicios, ¿cierto? Eso del cuerpo del trabajo, simplemente esto es recordatorio que lo conforma. Recuerden que está conformado por párrafos argumentativos, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando vieron párrafos deductivos, párrafos inductivos, argumentos de autoridad, es decir, que usted tiene un párrafo argumentativo por autoridad, o un párrafo argumentativo por analogía, o un párrafo argumentativo por ejemplificación,
Eso hace parte de este segmento, de esta sección de tu texto, que es el cuerpo del ensayo, el cuerpo argumentativo. Está conformado por párrafos argumentativos, los cuales son precisamente frases que usted va colocando. Usted acuérdese cuando hicimos el ejercicio de identificación de párrafos, que fue en grupo, ¿verdad? Yo les dejé grupos de 4 para que cada uno de ustedes interpretara, analizara un párrafo, y en cada uno de esos párrafos había una afirmación o una conclusión, un razonamiento, ¿verdad? Y unas evidencias. Eso precisamente es un párrafo argumentativo, porque son frases que tiene todos los argumentos que usted necesita para exponer un tema o para defender un punto de vista, ¿verdad? Precisamente estos párrafos te ayudan a ti a sustentar, a basar, a soportar, ¿verdad? Unas ideas que van a justificar, que van a ayudar a defender la tesis en todo el texto que tú vas a presentar. Por eso, repito, con base en la pregunta de Mildred, ¿cuántas páginas tiene? Listo, eso depende precisamente de cuántos párrafos argumentativos tú necesites en todo tu texto para defender una tesis, ¿verdad? Es posible que tú tengas 3 párrafos argumentativos y te parezca que todavía te falta uno más para digamos, para fortalecerlo más, para robustecer esa defensa de esa tesis que estás defendiendo, que estás presentando o que expones al inicio de tu texto. Entonces eso también se relaciona con la cantidad de páginas que seguramente vas a requerir o vas a utilizar. Pero precisamente ese cuerpo argumentativo, si tenemos en cuenta que la introducción es 1 o 2 párrafos y la conclusión es 1 o 2 párrafos, precisamente ese cuerpo argumentativo corresponde al 80 o el 90% de la extensión que tiene su texto, su ensayo académico, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que usted debe ponerle mayor esfuerzo a la elaboración, la estructuración o los ajustes, porque ya usted ha venido haciéndolo cuando hizo el esquema decimal. Ese esquema decimal tenía unas partes donde usted tenía que presentar unos argumentos. Algunos presentaron 3 argumentos, algunos presentaron 2, algunos presentaron 1, algunos no presentaron absolutamente nada en esa parte. Pero esa parte que está allí, ahora que usted está escribiendo, precisamente allí es donde debe ponerle mayor esfuerzo, porque ocupa el 80 o el 90% de la extensión, y allí es donde están los argumentos, que es precisamente el ejercicio que estamos haciendo y que estamos aprendiendo aquí, ¿cierto? A argumentar, a defender una tesis, ¿cierto? Por eso es que usted en cada uno de esos párrafos usted presenta un punto de vista. En cada párrafo usted presenta un punto de vista o conclusión que nos enseñaron, punto de vista o conclusión, y ese punto de vista o esa conclusión, precisamente, si recordamos el ejercicio que hicimos, ese punto de vista o esa conclusión corresponde al ejercicio que hicimos de análisis de los párrafos, corresponde a una afirmación que usted hace allí, y también unas evidencias con las cuales usted tiene que sustentar. Las evidencias le ayudan a sustentar esa afirmación, ese punto de vista o esa conclusión que usted está presentando, pero además viene estructurado con un razonamiento. Es decir, el mismo párrafo tiene, recuerden, un punto de vista, conclusión o afirmación, como le coloqué yo en el ejercicio anterior, unas evidencias y un razonamiento, y ese razonamiento lo que ayuda es a explicar, ¿cierto? A explicar el porqué de las afirmaciones, el porqué de la conclusión a la cual se llega y el porqué de las evidencias que estás presentando para sustentar esa
esa tesis, ese punto de vista o esa conclusión. ¿Ya? Entonces, cada párrafo debe procurar desarrollar un aspecto diferente. Usted presenta un ejemplo, usted presenta una analogía, usted presenta las ideas que planteó un experto, o bien usted presenta entonces acá unos datos estadísticos de una entidad gubernamental. Pues cada uno de esos párrafos va desarrollando un aspecto diferente que van nutriendo todo tu texto y que, ojo, le dan dinamismo, porque si te quedas solamente con párrafos de ejemplificación, párrafo de ejemplificación, párrafo de ejemplificación, tu texto se vuelve aburrido, se vuelve monótono, ¿verdad? Entonces por eso hay que variar los aspectos que van allí, ¿cierto? Entonces, es importante que tengan en cuenta, para tampoco volver tedioso a la lectura, que usted puede estar elaborando un párrafo y ese párrafo tiene, por decir algo, unas 12, 15, 20 líneas, ¿cierto? En normativa, en la norma APA, se recomienda que cada párrafo de esos no tenga máximo 10 líneas, que no tenga más de 10 líneas, que tenga máximo 10. Lo que quiere decir es que, como se le dice allí en donde dice clave, en algunos momentos, en algunas ocasiones, usted va a tener un párrafo que es demasiado largo, 15 líneas, 16 o 20 líneas, que se les recomienda que lo dividan. Es decir, usted logre desarrollar una idea, la misma idea, en dos párrafos, pero es la misma idea, porque digamos que el segundo párrafo es complementario del primero, ¿cierto? Entonces esas dos ideas, esa idea se desarrolla en dos párrafos. Esos dos párrafos constituyen un solo argumento, para evitar precisamente que un párrafo tenga una extensión demasiado extensiva, se recargue de información, ¿verdad? Y que la lectura se haga tediosa. Entonces, por eso se les recomienda dividir ese párrafo en dos, ese párrafo argumentativo en dos, cuando sea demasiado extenso el párrafo. Bien. Ahora bien, en términos de sustentación, ¿cierto? ¿Cómo sustentar? Es decir, cómo defender, las bases argumentativas que presentas tú en ese cuerpo argumentativo, hace referencia precisamente a que usted sabe lo que usted quiere decir, usted tiene idea ya de lo que usted quiere decir, pero no siempre el que tú sepas lo que quieres decir significa que tú vas a poder, pues tú puedes comunicarlo con la misma facilidad que lo sabes, o sea, que lo tienes en tu cabeza. No es lo mismo tenerlo aquí que llevarlo al papel, y más de uno de ustedes pudo evidenciar eso cuando se sentó en el computador con la hoja en blanco y tuvo que comenzar a escribir su texto. Creo que fue con Mildred, o no recuerdo con quién fue de este grupo, o creo que fue en otro grupo, que me decía, cuando hicimos el ejercicio pasado, de la semana pasada, de revisar cómo estaba su texto, utilizando la rúbrica, el texto no tenía introducción, el texto arrancaba con una argumentación, y nos dimos cuenta que, por lo que la misma estudiante dijo, es que no sabía cómo empezar. Es que precisamente por eso, porque saber lo que quieres decir no te garantiza que lo puedas comunicar bien. Por eso es necesario aprender a sustentar, ¿verdad? A expresar eso que tienes en la cabeza en relación a tu texto argumentativo. Con ello, ¿qué quiero decirles? Que usted tiene, como escritor, usted tiene que, para precisamente poder expresar, poder comunicar lo que estás pensando en relación al tema que quieres
defender, a la tesis que quieres defender, lo primero que tienes que hacer o lo primero que se recomienda es que usted presente razones suficientes. Soy insistente, digamos, quiero enfatizarles, seguir enfatizándole. Usted tiene un párrafo donde tiene una afirmación o un punto de vista o una conclusión. Usted presenta unas evidencias. Esas evidencias pueden ser unos datos estadísticos, unos hechos, unas explicaciones de expertos. Listo, usted tiene eso, pero usted tiene que presentar un razonamiento que salga, que usted extraiga de ese análisis que usted hace de las evidencias que le ayudan a llevar que le ayudan a llegar a esa conclusión que presenta en ese párrafo argumentativo, por lo cual usted tiene que presentar, usted tiene que dar unas razones suficientes que le ayuden a explicar eso que usted tiene en la cabeza. No asumas que si tú presentas una sustentación, digamos, yo presenté este razonamiento, ya mi lector ideal va a entender. Tiene que entender, no. Presente, usted analícela bien, mire si está completa o no, y si no, siga dando razones hasta cuando ya usted logre digamos, el propósito comunicativo, que es enviar ese mensaje a su lector para que él identifique con claridad cuál es el punto de vista que usted quiere defender. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo, ya ahorita tomamos un receso. El segundo, precisamente, es, ya usted presenta las razones, usted sustenta esas razones con evidencias y sustenta esa conclusión y ese punto de vista con evidencias que están, como les dije, conformadas por hechos, ejemplos, detalles, casos ilustrativos pertinentes, estadísticas, criterios de especialistas, etcétera. ¿Ya? Hay muchas otras más que pueden ayudarte a sustentar las razones precisamente con esas evidencias que vas a hacer. ¿Por qué se hace eso? Uno, porque precisamente los detalles te aclaran las ideas. Esos detalles que tú presentas aclaran las ideas y te hacen más interesante la lectura. ¿Por qué? También porque esas ideas, esos casos ilustrativos o esos detalles te ayudan a que puedas llevar algo, digamos, unas ideas que defienden algo general o abstracto, que te lo lleven a algo particular y algo concreto. Recuerden que eso también tiene que ver con el tipo de párrafo argumentativo, si es deductivo o inductivo, ¿verdad? En este caso, los casos ilustrativos te ayudan a ir de lo general y abstracto a lo particular y concreto. Si tú estás hablando en términos generales, acuérdense que yo les he dicho a ustedes y les he sido enfático, delimiten y especifiquen. Precisamente los casos ilustrativos te ayudan a ti a delimitar, a ir de lo general y lo abstracto, lo intangible, a lo particular y lo concreto, ¿verdad? Por eso es que es importante presentar, dar razones suficientes y sustentar esas razones con evidencias, porque también esos hechos que presentas, digamos, unos hechos concretos, hechos que sucedieron, cosas que sucedieron en nuestra realidad, en la historia, etcétera, permiten que haya una mayor credibilidad tuya como escritor, que quien lee te crea lo que tú estás diciendo allí, ¿cierto? Y finalmente, la referencia, cuando tú utilizas unas autoridades, párrafos de argumentos de autoridad, lo que te ayuda es que a eso que tú estás discutiendo en ese debate académico se le dé, digamos, le dé fortaleza académica a lo que tú estás escribiendo y lo que tú estás presentando, porque estás presentando precisamente un autor, una autoridad cuyo ethos es respetable y por lo tanto hace respetable, hace aceptable desde lo académico lo que tú estás planteando. Por eso es importante lo que les decía anteriormente, que tú dinamices tus párrafos, no que sea un solo estilo, sino que sean varios
estilos, varios tipos de párrafos para dinamizar esa lectura y para hacerla mucho más llamativa, ¿cierto? Por eso, insisto en la recomendación, cada párrafo debes tú empezar precisamente con unas ideas temáticas. Por eso en los párrafos que vimos del ejercicio anterior comenzaba con punto de vista y decía afirmación o conclusión o punto de vista, también se le puede llamar. ¿Por qué? Porque ese punto de vista te ayuda a ti a presentar un tema, una idea que es temática y que luego vas a sustentar con las evidencias y posteriormente vas a explicar con el razonamiento. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar hasta aquí un momentico y ahora ya entonces retomamos con el tema de la conclusión. Tomemos un receso, por favor. Bien, entonces, retomando la conclusión del ensayo, ¿qué es eso, verdad? ¿Cómo se hace? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elaborar esta conclusión? Y así como comenzamos haciendo una introducción llamativa, que es
la puerta de entrada a nuestro texto, la introducción es la puerta de entrada, así también tenemos que tener una puerta de salida, ¿verdad? Como cuando tú entras por una casa, pasas por la casa, ves la sala, una sala bonita, ves una cocina grande, amplia, 2 baños, tiene 2 baños la casa, sigues derechito y te acompáñenme y te llevan al patio, hay una puerta de salida hacia el patio, ¿cierto? Esa puerta de salida sería la conclusión, es el cierre, ¿verdad? De un texto, pero también es precisamente ese fin de un viaje que tú como escritor le has planteado a un lector, es el fin. Lo llevas, tú lo atrapas en la introducción, le abres la puerta, le permites la entrada, le vas mostrando todo el interior de tu casa, ¿verdad? Con tus argumentos y al final lo llevas a ese fin de ese viaje que tú le propusiste, ¿verdad? Entonces, es importante precisamente saber que tanto la introducción le tienes que dedicar tiempo para elaborar esa introducción que sea llamativa, interesante para atraparlo. De igual manera, también la conclusión es importante que le dediques tiempo para elaborarla, porque es el último contacto que tienen contigo y prácticamente tienes tú que dejar la marca, digamos, de una despedida que le haces a ese lector que tuvo tuvo la delicadeza de sentarse a leer tu texto para ver qué planteabas tú allí, ¿verdad? Entonces, digamos, es como cuando tú conversas con alguien y estás conversando y cuando te vas, si le das la espalda y te vas sin despedirte, pues es una mala educación, ¿verdad? Es mal educado eso, entonces tú tienes que despedirte. Bueno, mira, mucho gusto, tengo que irme, tengo que hacer otra cosa, te despides. Lo mismo acá en el ensayo, porque precisamente es el último contacto que tú tienes con ese lector y tienes que despedirte. Estaba escuchando como si alguien tuviera el audio encendido. Bien, en este caso, por eso es que la recomendación es que esa escritura de esa conclusión debe ser igualmente cuidadosa, ¿ya? No es un párrafo allí, voy a poner un párrafo allí para terminar y ya, no, tiene que ser cuidadoso porque demuestra también respeto por tu lector, ¿cierto? Como les decía, es un viaje, tú vienes en ese viaje y al final tienes que dejarlo ya establecido. Bueno, mira, aquí te dejo, aquí terminé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el lector merece ese respeto. Y por eso esa conclusión usted debe planificarla, ¿ya? Igual como planificamos la conclusión, la introducción, igual como planificamos el cuerpo del trabajo, la conclusión también debe ser planificada. En este caso, si tu texto es corto, como me preguntaba Mildred, ya listo, yo tengo un texto que son 2 horas y media, ok. Esa introducción puede ser, digamos, 2 oraciones simples, o bien, si es un poquitico más extenso, 3 páginas, 4 páginas, entonces esa conclusión pudiera ser estructurada en un párrafo, no en una oración, sino en un párrafo o 2 párrafos máximo. No puede pasar de 2 párrafos esa conclusión, ¿ya? ¿Cuáles son las características que debe tener esa conclusión que tú vas a presentar? Coherencia, ¿ok? Debe ser coherente con lo que ya has venido realizando, lo que ya has venido planteando. No puede ser un tema diferente, no puede ser una idea totalmente diferente de lo que ya has expuesto en tu texto, ¿verdad? Por ello, como debe ser coherente, debe estar
conectada con la tesis. La tesis la presentas en la introducción. En la conclusión, lo que presentas debe conectarse, esa idea debe tener coherencia con el texto y debe conectarse con la tesis que presentas en la introducción, pero sobre todo también por la importancia que tiene esa tesis, ¿cierto? Por eso mismo, usted no debe empezar un tópico nuevo. Si tú empiezas un tópico nuevo, si ese último párrafo que tú presentas tiene una nueva idea, lo que quiere decir es que ese párrafo no es un párrafo de conclusión, aunque le coloques una marca de conclusión. Aunque tú le coloques una marca de conclusión, si es un tópico nuevo, lo que vendría siendo es un párrafo argumentativo, es decir, otro argumento que sumas al cuerpo argumentativo de tu texto y tendrías que elaborar precisamente la conclusión, ¿cierto? Esa conclusión tiene una forma deductiva, eso tiene una forma de párrafo deductivo que va precisamente de lo general a lo particular, a lo específico, ¿verdad? Y finalmente, esa conclusión le proporciona una fuerza final, a pesar de que es lo último, le proporciona una fuerza y un atractivo al texto porque desde lo macroestructural, desde la macroestructura de tu texto, queda, digamos, estéticamente un texto bien elaborado con su título, con su introducción, con su cuerpo del trabajo y su conclusión, digamos, su cierre de lo que vienes planteando. Perdonen. Bien. Por ello, así como nosotros hicimos unas estrategias para construir la introducción, así también existen unas estrategias para que tú escribas, construyas o ajustes, porque aquellos que ya tienen una introducción iniciada, una conclusión iniciada, pueden ajustarla con base en alguna de estas estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? La primera es resumir o parafrasear los puntos más importantes que tú tratas en el texto y que ayudan a confirmar la tesis que estás defendiendo. Eso es la primera estrategia. Resumir o parafrasear los puntos de vista más importantes que trataste. El segundo, puedes finalizar con una reflexión pertinente en relación con la tesis que estás defendiendo. Una reflexión pertinente. El tercero, finalizas con una sugerencia para enfrentar el problema y para posiblemente darle una solución a ese problema que vienes discutiendo, ¿verdad? Cuarto, puedes concluir con una cita sucinta. Una cita es, digamos, algo que dice alguien, puedes utilizarlo, ¿verdad? O puede ser también así como utilizamos en la introducción una frase célebre, puedes utilizar también una frase célebre o incluso una anécdota al final para concluir ya tu texto. 5, puedes reiterar la importancia de la tesis, ¿cierto? Presentas la tesis al inicio y la puedes reiterar en la conclusión, pero la importancia de esa tesis que tú presentaste, ¿verdad? Sexto, de pronto no es tanto una estrategia, sino más que todo digamos, un procedimiento de redacción. Es decir, usted utiliza un conectivo, un conector en ese último párrafo que te ayude a indicar que llegaste al final, ¿verdad? Y ya miraremos cuáles son esos conectores. O bien, finalizar con una conclusión mixta. Una conclusión mixta es que tú puedes hacer una reflexión y una sugerencia, o puedes reiterar la tesis y presentar una cita sucinta, ¿ya? Es decir, puedes utilizar dos de esos que ya están previamente establecidos. Como el sexto no es en sí, no es una estrategia, sino que es un procedimiento de redacción, esas siete, finalizar con una conclusión mixta, tendría que llevar, puede ser, por ejemplo, resumir o parafrasear los puntos de vista
y hacer una reflexión, pero también utilizando un conectivo siempre. No olviden ustedes utilizar un conectivo porque ustedes apenas están aprendiendo a escribir y es importante que marquen ese último párrafo, ese último paso de ese viaje que tú le propusiste a tu lector. Bien, vamos a ver ejemplos de cada uno de las estrategias que puedes tener en cuenta para que al final, ahora, digamos, mañana, cuando hagamos el ejercicio de elaboración, o para que por lo menos desde ahora vayan pensando cuál de esos les puede servir, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Bien, entonces, en la primera estrategia, resumir o parafrasear los puntos de vista más importantes, podemos verlo en este párrafo. Quiero que lo leamos rápidamente, eso no demora mucho, y analicemos por qué. ¿Ok? Bien, como bien pueden darse cuenta, ¿verdad? Aquí, en ese solo párrafo, usted logra ver un resumen de todo lo que el autor de este texto expresó durante su texto, su ensayo académico, ¿verdad? Porque precisamente nos habla de la estigmatización de la champeta, ¿verdad? Y lo que planteaba él, que es que eso no soluciona precisamente los problemas de la ciudad, y que lo que hace es generar discriminación en sectores populares que ayudan digamos, mucho menos ayuda a la solución del problema que plantea ese autor. Entonces después, lo pueden ver ustedes en cursiva, está, digamos, como una sugerencia que él ha dado durante todo su texto argumentativo, que se deben adoptar políticas públicas para acabar precisamente con la delincuencia, el pandillismo, y que eso no tiene nada que ver con la champeta, ¿verdad? Deben ser medidas objetivas que busquen la raíz del problema, que no están asociados con la cultura, la champeta, etcétera, etcétera. Como pueden darse cuenta, allí lo que ha hecho este autor es resumir y parafrasear, es decir eso que dijo anteriormente, volverlo a decir con otras palabras, pero también en resumen. Esta es la primera estrategia que usted puede utilizar. La segunda, finalizar con una reflexión pertinente en relación con la tesis, ¿verdad? La tesis que presentó este autor es: la acción de tutela es un instrumento de amparo a las personas frente al abuso o la negligencia del poder, y no un instrumento del poder para utilizarlo contra la libertad del ciudadano. Esa es la tesis. ¿Cuál sería la reflexión a la que llega esta persona? Analicen bien ustedes la reflexión y verán que tiene relación con eso. Bien, ¿qué me dicen de eso? ¿Alguno que de pronto que quiera participar? Recuerden que la participación también es importante, ¿no? Analícenlo bien. ¿Qué me dicen de eso? Si se dan cuenta, ¿no?
Es decir, la persona, el autor, Carlos Rodado, se da cuenta, hace una reflexión sobre la tesis que él mismo presenta. La tesis que él mismo presenta hace una reflexión en la conclusión en relación a cómo se desvirtúa la tutela, cómo se utiliza esto que es un instrumento de protección constitucional para la población, cómo se utiliza para, digamos, los políticos para eliminar la libertad que tienen los seres humanos, ¿cierto? Entonces, esa es la reflexión a la que llega esta. Esta es la segunda estrategia, finalizar con una reflexión pertinente. La tercera, finalizar con una sugerencia para enfrentar el problema discutido, ¿verdad? Allí lo podemos ver en este párrafo. Si se dan cuenta, jóvenes, en este párrafo, ¿verdad? Lo que podemos evidenciar allí es en cada una de las frases que nos va diciendo esta editorial de esta revista Visión, es precisamente una sugerencia de qué hacer, ¿cierto? De qué hacer para que ese problema del cual se está discutiendo, que es lo de la competitividad económica, etcétera, las exportaciones, ejemplificación de Brasil y Argentina, ¿qué es lo que se debe hacer para que ese problema se logre solucionar? Entonces, fíjense que esa es una sugerencia para enfrentar el problema, estrategia número 3. La estrategia número 4, concluir con una cita sucinta, y como muy bien les decía, son frases célebres, son anécdotas, proverbios, o una cita, digamos, entre comillas, puede ser, o una verdad científica que te puede ayudar como garante. Acuérdense que en este tema de la argumentación, la estructura de un argumento está conformado por, digamos, dependiendo del modelo argumentativo, de punto de vista, conclusión, garante, fundamentación, que son las premisas, etcétera. Entonces, ese garante te puede servir si utilizas precisamente, te puede servir como garante si utilizas precisamente esta estrategia de concluir con una cita sucinta, que viene siendo una frase célebre, una anécdota o un proverbio. Vamos a ver el ejemplo. ¿Verdad? Esa es una frase que él utilizó, pero también una de Winston Churchill, que planteó frente a algo que había planteado José Stalin. Ustedes, pues, los que han estudiado historia y tienen referencia de esos dos personajes, sabrán a quién se refieren. Winston Churchill utilizó esta frase, y esta persona de la revista Suma lo utiliza precisamente también para digamos, porque es oportuna, porque le ayuda a aclarar la idea del párrafo, y es
cuando Churchill le dice, el águila debe permitirle a los pájaros pequeños cantar, ¿cierto? Es decir, en una relación que tiene que ver con, digamos, la economía, el desarrollo económico de los países, etcétera, Winston Churchill, un poderoso, le dice a otro, a Stalin, que debe permitir, con una cita, incluso la metáfora te dice precisamente que el águila, que es un poderoso, debe permitirle a los pájaros pequeños cantar, es decir, a las naciones pequeñas que puedan comercializar también. Entonces, sí se dan cuenta que esa cita sucinta le ayuda también a reforzar o a completar o a complementar de mejor manera, de una manera más llamativa, la idea que quiere plantear este autor en esa conclusión. Recuerden que en la introducción también utilizamos esta estrategia, ¿verdad? Citas o frases célebres. Entonces, en la conclusión también se puede utilizar. Bien. La 5, finalizar reiterando la importancia de la tesis, es decir, ¿por qué es importante la tesis que usted planteó? Miremos el ejemplo. Entonces, en este caso, si se pueden dar cuenta, si ya lograron verlo, el tipo hace como una analogía, al inicio hace una analogía de, digamos, caer en una infracción automovilística, es decir, de conducción, que es pasarse un semáforo y que es sancionable, que de esa misma forma que es sancionable eso porque arriesga la vida de cualquier persona. La tesis de la persona es que no debe permitirse la legalización de la droga ni nada de eso, porque precisamente el drogadicto puede incurrir en errores y puede afectar también y poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces, se finaliza reiterando precisamente la importancia de esa tesis que presentaste en la introducción. En este caso, la persona presentó en la introducción una tesis en relación a digamos, los perjuicios que puede producir la legalización de la droga. Bien. Lo que les decía sobre los usos de conectivos, que no es en sí una estrategia, pero sí es digamos, un procedimiento de redacción, pero debes tenerlo en cuenta igual. Utilizar conectivos que expresen finalización, precisamente porque te ayuda a ti a dejar claridad de un orden que tiene tu texto: introducción, cuerpo y conclusión. Cuando llegas a la conclusión, precisamente necesitas marcarlo, y se marcan con conectores como finalmente, para concluir, para finalizar, en resumen, en consecuencia, en fin, por último, para terminar, ¿cierto? En suma, etcétera, los cuales precisamente te ayudan a indicarle a tu lector hasta aquí llegamos. Entonces, usted utiliza este conectivo, siempre lo va a utilizar en la conclusión, y puede utilizarlo con alguna de las otras estrategias que ya vemos allá arriba: una cita sucinta, reiterar la tesis, la importancia de la tesis, o parafrasear o resumir los puntos de vista presentados, ¿cierto? Entonces, precisamente porque lo que tienes que tener claro es que no debes asumir que tu lector va a entender que ya llegó al final. Tienes que marcarle aquí, este es el final, y debes mostrarle precisamente a tu lector que ya llegó al final. Bien, esta es la última. Perdón, vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo de utilizar conectivos que ayudan a expresar que finalizaste ya. Para terminar, queremos proponer una gran cruzada nacional con miras a encontrar límites, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para terminar. Bien.
Ahora sí, la última estrategia es finalizar con una conclusión mixta que precisamente te ayuda a combinar algunos de los procedimientos que tuviste allá, ¿verdad? Dos o podrían ser tres. Vamos a ver el ejemplo que está acá. Quiero que en este punto sí lo analicen bien y me digan cuál de los procedimientos anteriores estarían allí o se pueden evidenciar allí. Bien, ¿quién me puede decir, alguno de ustedes, ya estamos terminando, alguno de ustedes, qué estrategias ustedes encuentran allí? La estrategia de la que dice, o sea, de la situación de una frase que dice algún ¿Una cita sucinta? Es como un parafraseo de una citación. Resumen, parafraseo. Ok. Parafraseo, citación, una cita sucinta, ¿cierto? Ahí podemos ver una cita sucinta. Bien. ¿Cuál otra? Porque es mixta. Hay otra allí. Profe, puedo ver como una afirmación de la tesis ¿Dónde? en la parte final que dice que es peor que voy al lector a que voy al asesino. O sea, hay que tenerlo por regla. ¿Cuál sería la tesis? Está al inicio, ¿no? ¿Cómo? Está al inicio. Es el lector que prefiere siempre la acción y la demora a menos que se trate de un cuerpo desnudo. Lo que pasa es que, ojo, cuando hablamos de reiterar la tesis está en la introducción, no está en la conclusión, está en la introducción. Entonces se Parece reitera. como si estuviera otra vez diciendo la idea, pero con distintas palabras, y también continúa con eso de llamar la atención siempre del lector. Bueno, fíjate, Cuba, eso que tú estás diciendo hace referencia a énfasis. Cuando tú repites, digamos, una idea, con otras palabras, tú estás haciendo un énfasis, ¿cierto? Estás haciendo un énfasis. Entonces, sí, de pronto lo que dice al inicio lo reitera, al final lo reitera con otras palabras. Está bien. Ya vimos que hay una cita sucinta cuando dice Billy Wilder, ¿cierto? Billy Wilder, y entonces utiliza una cita sucinta, bien. Pero también está resumiendo unos puntos de vista que parafraseó inicialmente. De pronto no es una reafirmación de la tesis como tal, sino un resumen de punto de vista. Lo que quería era que trataran de identificar cuáles son esos puntos de vista. ¿Ya? Pero bueno, lo que quiero es que se den cuenta que aquí pueden ustedes utilizarlo. Ustedes también pueden utilizar precisamente esta estrategia de finalizar con dos o más procedimientos estrategias de los que usted utilizó previamente. Bien, miren, vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, esta era la referencia de Díaz, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta allí y les voy a mostrar rápidamente, les voy a mostrar el... acá está. Este es el documento que vamos a ver, que vamos a utilizar mañana, para que vayan pensándolo
Vayan mirando, vayan buscando. Lo mismo de siempre. En este ejercicio usted coloca su nombre, su tema, su tópico, todo. Aquí debe estar el tópico, obviamente, mucho mejorado, mucho más fortalecido, porque ya usted lo ha venido haciendo, el problema, la tesis. Y al final, así como hicimos la introducción, vamos a hacer lo mismo con la conclusión. Allí usted tiene los siete, ¿verdad? Y usted va a escoger el que le parezca más conveniente para su conclusión, para su texto. Entonces, si usted, bueno, finalizar con una sugerencia, listo, ya, yo voy a colocar ese, le coloco una X y luego aquí practico, aquí escribo, perdón, practico no escribo. Si voy a utilizar un solo párrafo, el párrafo 1. Si voy a utilizar dos, utilizo también el 2, ¿no? Pero recuerden que es máximo dos párrafos. Si vas a utilizar combinado, ok, entonces colocas aquí y ya, lo colocas allí. Y bueno, ya aquí utilizarías bien sea la reflexión pertinente de la tesis o una cita sucinta, pero eso debe quedar evidenciado en lo que tú planteas en tu conclusión. Si es una reflexión pertinente y una cita sucinta, debe verse, debe evidenciarse, ¿cierto? Les recuerdo que aquí está entre paréntesis, se une a alguna de las otras, es decir, esta siempre va a estar, esta que está aquí siempre vas a usarla. ¿Por qué? Porque necesito que usted marque la conclusión. Entonces siempre va a haber en conclusión, siempre va a haber eso, o siempre va a haber en resumen, ¿cierto? En resumen, o siempre va a haber para terminar. Siempre va a haber un conector de los que vimos aquí, ¿cierto? Alguno de esos, para que lo marques, para que marques la conclusión y ya luego vas a utilizar la estrategia que tú quieras utilizar. ¿Ok? ¿Está claro? Esto va a ser para mañana. Mañana en el ejercicio usted lo va a hacer. Vayan pensando, antes de iniciar voy a preguntar ¿cuál pensó usted? ¿Cuál de esas estrategias pensó usted? Antes de facilitarle el documento, usted me va a decir cuál pensó y luego pasamos entonces a la elaboración de la conclusión. Recuerden que también esta conclusión, este ejercicio es provisional. Todavía estamos en borrador, ¿cierto? Es decir, que cuando usted haga su conclusión, esa va a seguir reforzándola. Cuando presente el borrador, puede ser la misma que usted hizo hoy, la presenta, pero para el final tiene que estar mucho más elaborada, ¿cierto? ¿Interrogantes, jóvenes? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, como no hay dudas, vamos a dejar hasta acá la reunión. Listo, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Una pregunta. Vamos a dejar hasta acá. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Usted va a subir el documento hoy? El documento lo entrego mañana. Mañana. Ya ustedes tienen claro, por eso les mostré, ustedes tienen claro cuáles son las estrategias. No, yo lo decía porque para ir afianzando hoy mismo, o sea, empezar el trabajo desde hoy. El ejercicio es que casi siempre mañana llegan y tampoco han hecho nada. Entonces, no lo voy a subir ahora. Lo subo mañana. Mañana mismo se lo facilito por Teams o por Sabio. Pero usted puede tener aquí, tengan en cuenta cuáles son las estrategias para que vayan pensando, según lo que vimos, cuál de esas le convendría. Dígame. Y esa, la diapositiva la va a subir, bro. Sí, señor. Ok, listo. Bien, entonces, quedamos hasta acá. Les agradezco la atención y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta aquí detengo la grabación y nos vemos mañana entonces.